darles mucho más tiempo, le voy a dar la palabra a Lynette. Te voy a quitar el mute, Lynette, para que... Ok, ya, listo. Sí. Y bueno, para que nos hable un poquito, yo aquí tengo algunas preguntas y bueno, una de las más importantes que siempre nos hacen, ¿cuál es la diferencia entre comprar una propiedad a título personal o bajo una corporación? Bueno, gracias Ernesto, muy buenas tardes a todos, buenas noches en algunos países ya. Pues mi nombre es Lynette Miller, como dice Ernesto, tengo pues la experiencia, mi fuerte es impuesto internacional, que llevo en el área de internacional aproximadamente casi 20 años. Pues asistimos a muchos extranjeros, inversionistas, y bueno, una de las preguntas que es, digamos que una de las más comunes es, ¿qué es lo mejor? ¿Comprar personal? ¿Comprar con una empresa? ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? Bueno, la respuesta realmente no hay una respuesta que esto es mejor y esto es así. Realmente cada persona tiene una situación diferente y para lo que para una persona es la mejor opción, para la otra quizás no lo sea. Entonces hay que ver caso específico, pero vamos entonces a comparar qué es cada una, porque algunos dicen, mira, me gusta esto, pero ay, yo no quiero hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? La opción ya no es la mejor, digamos, para mí. Entonces, veamos, comparemos qué hay entre una y otra. Comprar una propiedad a título personal, pues, por ejemplo, si es para vacación, si, pues que vienen un par de veces al año a utilizar la propiedad con su familia, qué sé yo, pues no hay ningún problema en tenerlo a título personal en lo que, digamos, estar expuestos a algún problema, algún litigio. Ya cuando se alquila hay que pensarlo un poquito más, ¿ok? Porque, pues, como que no se está tan protegido, pues, si hay un accidente en su propiedad, qué sé yo, el inquilino, un invitado al inquilino, tiene que tomar eso en cuenta. Pero entonces, viene al momento de la venta, lo que es en la parte de la retención, no sé si lo han escuchado, el famoso FIRPTA, que es la retención del 15% sobre el precio de venta. No sobre la ganancia, sino sobre el precio de venta. Entonces, no es el final del mundo tampoco, porque para eso hay opciones como el Withholding Certificate, donde se le demuestra al IRS que a lo mejor no va a haber una ganancia, a lo mejor va a haber una ganancia que lo que va a generar, el impuesto que va a generar va a ser mucho menor que ese 15% que el IRS dice que tienen que retenerle. Entonces, no es el final del mundo. Lidian con eso al final. Sí, es un proceso que demora un par de meses, que les tienen que retener el dinero, la compañía de título, hasta que el IRS diga pues que está bien, que les devuelvan el dinero, que aprueban tal y cual, pero hay opciones, ¿ok? No es que es terrible como a veces muchas personas dicen, ay, es malísimo, tienes que esperar. Bueno, hay que esperar, sí, pero tiene también sus ventajas. Entonces, claro, comprando bajo una corporación, una LLC, nos ajá, evitamos esta retención del 15% del FIRPTA. correcto, pero importante, una LLC con más de un miembro, porque si se compra con, usted dice, no, yo me pongo con una LLC, yo soy el dueño. No, eso no funciona así, porque es lo mismo, exactamente, el tratamiento es igual que si usted lo estuviera vendiendo personalmente. La LLC es transparente en esa situación, entonces tiene que ser más de un dueño, más de un miembro. O sea, que Entonces a veces... disculpa que te interrumpa, pero para ahí Sí, para ir comentando, aclarando. Sí. no es solo necesario comprarlo bajo una LLC, eso, ya con eso no te ahorras la retención del 15%, sino que la LLC tiene que tener al menos 2 miembros dentro de su formación. Eso es correcto, para que no aplique la retención esa. Exacto. Ahora, teniendo una LLC, y LLC, para los que no estén familiarizados con el término, es Limited Liability Company, que es lo que en Latinoamérica se conoce como una sociedad de responsabilidad limitada, y es lo que se conoce aquí como el pass-through. Entonces, se hace una declaración de rentas de la compañía, pero si hubiese algún impuesto, digamos, al momento que se vende la propiedad, no es la empresa, no es la LLC la que paga el impuesto, sino los dueños. Entonces, cada año la compañía tiene que hacer una declaración de rentas y los dueños también tienen que hacer una declaración de rentas.
También, obviamente, al estar incorporado, tiene el costo anual de mantener esa LLC, hay que hacer las declaraciones de renta. Hay una provisión que el IRS tiene de que si, por ejemplo, usted compra la propiedad bajo la LLC y no hay, digamos, ingresos que declarar, digamos que es para uso personal, ¿ok? Usted puede optar por no declarar. Sin embargo, yo he visto casos en donde dice, no, porque yo no tengo ningún ingreso que declarar, así que yo no tengo nada que reportarle a la IRS. Pero ¿qué sucede? En esos casos, usted tiene que pagar impuestos sobre la propiedad, tiene que pagar asociación, tiene, digamos que se fue. Digamos que en ese momento, por ejemplo, no tiene ingresos, pero tiene esos gastos, digamos, mínimos o necesarios, básicos necesarios para preservar la propiedad, para mantener la propiedad. Entonces, usted puede ir declarando y pueden ir acumulando esas pérdidas que tienen cada año. Entonces, al momento en que vendan la propiedad y tienen una ganancia, esas pérdidas las pueden utilizar. A diferencia del que no hizo ninguna declaración de rentas, no recogió ningún gasto durante, a veces hay gente que tiene 10 y 12 años de tener la propiedad, pagaron impuestos sobre la propiedad altísimo. Cuando vas a ver y multiplicas todo eso con los gastos de la asociación, del condominio y todo lo demás, es un montón de dinero que dejaste ahí en la mesa que pudiste haber rebajado. Porque a veces la gente dice, ay no, porque yo no quiero pagar los $139 todos los años y presentar una declaración de renta todos los años. Pero a veces resulta más conveniente, resulta que tienen mayor beneficio haciendo la declaración de rentas. Lo otro también es... me llegan a veces personas que me dicen, mira, yo no quiero estar en el sistema del IRS. Por favor, búscame una opción porque yo no quiero estar ni a título personal ni quiero declarar. Ok, bueno, entonces tenemos la opción de la corporación. Pero ¿qué pasa con la corporación? Ok, tenemos similar que la LLC, pues ya estaríamos, digamos, excluyendo cualquier tipo, digamos, de estar expuesto a un litigio, qué sé yo, y entonces los dueños no declaran, ¿ok? Sí habría que reportar, por ejemplo, si tienen más de cierto porcentaje, que son los dueños, pero no tienen un número de identificación, o sea que no es como que están dentro del sistema, nada más es reportar el nombre. Entonces, y el porcentaje. Pero entonces, aquí viene el otro asunto. ¿Quiénes son los dueños? Ok, los dueños pueden ser, ustedes como individuos extranjeros, puede ser una corporación extranjera que ya tengan. Esto también se presta para hacer estructuras, dependiendo de lo que ya ustedes tengan, porque puede ser que en sus países de origen o en otro país ya tengan algunas corporaciones creadas. Entonces, pueden utilizarlas como dueños de esta corporación o inclusive dueños de la LLC también, ¿ok? A diferencia de la LLC, la corporación puede tener un solo dueño. La LLC sí necesita por lo menos dos. O sea, la corporación si tiene un solo dueño, igual está bien. No hay problema, no hay problema, sí. El problema con la LLC es que al tener un dueño y es extranjero, sucede lo mismo que si fuera individuo, pues. Lo tratan igual, entonces la empresa es extranjera, entonces también hay retención. Pero en la corporación, como la corporación no es pass-through, es una corporación y lo que se dé dentro de la corporación, como dice, se queda en la corporación. Si hay ganancia en la corporación paga el impuesto. Ahora, importante que pues con la última reforma que hicieron, el impuesto es 21%. Sin embargo, con una corporación, depende obviamente del estado, y si lo hacen, por ejemplo, aquí en Florida, la LLC no declara aquí en Florida a menos que tenga una corporación como dueño. Pero en el caso de la corporación, tiene que declarar en Florida. Entonces, es otro filing, otra declaración adicional que hay que hacer. Algo a considerar es que Florida, para las corporaciones, los primeros $50,000 de ganancia
están exentos de impuestos y a partir del exceso de los 50,000 pagan un 5%. Entonces, al momento que ustedes vendan, si la ganancia es mayor de $50,000, el exceso de los 50 está sujeto también a impuesto de Florida. Entonces, su impuesto viene siendo ya un 26% entre IRS y Florida. ¿Ok? Ok, entonces, para resumir un poco, o sea, si compré una propiedad en $200,000 y la vendí en $300,000, tengo una ganancia de $100,000 que, comprándolo bajo una corporación, puedo deducir algunos gastos, llámese de viaje o algún tipo de gasto de esa ganancia, ¿no? Y Sí. aparte, los primeros 50,000 estarían Están exentos. exentos. Ajá, exacto. Exactamente. Gastos deducibles, obviamente, la venta, las comisiones que se pagan, los costos de cierre, todo eso es deducible, ¿ok? Gastos de viaje, una cosa que me preguntan, es algo que es común entre los extranjeros, es, ¿yo puedo deducir unos viajes a los Estados Unidos para ver la propiedad? Ok, si la propiedad está alquilada, sí, usted puede decir que usted viene una vez al año a revisar que todo esté bien con la propiedad y todo. Pero si la propiedad no está generando ningún tipo de ingreso, usted no la tiene alquilada, entonces es preferible no deducir ese tipo de gasto porque realmente la tienes para vacacionar o para el disfrute a título personal, ¿ok? No para terceros. Entonces no es bien visto. Y lo que sí es que usted puede deducir su impuesto sobre la propiedad y el fee de la asociación, ¿no? Que son necesarios, porque si no paga el impuesto de la propiedad, Claro. se la subastan, y si no paga la asociación también tiene problemas en el edificio. Entonces, son cosas que hay que pagar como sea, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener cuidado en las deducciones, ¿no? Ok. Una pregunta, cuando lo tienen alquilado, obviamente tienen unos ingresos por esos alquileres. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto impuesto sobre la renta, o sí, impuesto sobre de la renta de esa ganancia por alquiler tienen que pagar al final de año, ¿no? Ok, normalmente, a menos que sea una propiedad que estén alquilando por un valor muy bueno, un alquiler bien bueno, ¿verdad? Que no estén pagando intereses sobre hipoteca, ¿ok? Normalmente las propiedades de alquiler en promedio salen break-even. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tengan, a manera de cash flow, tengan un overflow, tengan una ganancia. Pero para efectos de impuestos tienen derecho a deducir también la depreciación, ¿ok? Del periodo. Entonces, normalmente eso los pone así como que break-even o los pone en una pérdida pequeña. Entonces, en el año, pues no lo pagan. Lo único que entonces, esa pérdida también va arrastrándose, ¿ok? Pero la porción que hayan utilizado de depreciación, tienen que tener en cuenta que el día que lo vendan, el costo que van a utilizar para determinar la ganancia no va a ser el mismo, porque si, por ejemplo, en el ejemplo que tú dices, compraron a 200 y ya hemos ido depreciando, usamos ya $50,000 de depreciación, el costo me va a quedar en 150 porque ya usé 50. Entonces la ganancia va a ser más alta. Sin embargo, esa pérdida pequeña que se va generando, ok, todos los años, se puede también utilizar, ¿ok? O sea, compensa bastante de la depreciación que no podemos tomar al final del costo. Claro, entonces anualmente el pago de impuestos por los ingresos por alquileres es casi... Prácticamente, casi siempre sale que no hay que pagar. Como dije, tiene que ser que tenga un monto de alquiler muy bueno, que no Claro. tenga una serie de gastos como los intereses, pero normalmente pues se tiene el impuesto sobre la propiedad, se tiene la asociación, se tienen gastos de reparación, ahí sí puede poner un viaje al año para venir a ver su propiedad, una serie de gastos que pueden ser pues incluidos, si tienen algún seguro en la propiedad, a veces que les hacen assessments también adicionales en la propiedad, todo ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Entonces, definitivamente tiene varias ventajas comprar bajo una corporación, una LLC, que a título personal. O sea, por eso es que
siempre le damos esa recomendación o esa asesoría a los clientes extranjeros que cuando compran una propiedad en la Florida, tienen una serie de ventajas. Inclusive hay otra que creo que no he mencionado, que es la responsabilidad limitada, ¿no? Si esa propiedad tiene algún tipo de demanda o... Sí, lo de la LLC, una cosa que sí nos gusta mencionar es que cuando se compran varias propiedades, ¿ok? Hay personas que vienen y dicen, estoy comprando esta propiedad por $200,000, ¿ok? Y voy a comprar otra por 200 más. Entonces hay personas que dicen, ok, no hay problema, yo asumo el riesgo de los $400,000 en una entidad. Y cuando hablamos del riesgo es lo siguiente, si hay algún problema con alguna de las propiedades, un asunto legal, una demanda, qué sé yo, todo lo que esté dentro de esa LLC, como la LLC es la dueña, todo lo que esté dentro de esa LLC está expuesto a ese litigio. Entonces, por eso es que si usted no quiere exponer, digamos, tiene dos propiedades y no las quiere exponer las dos juntas, lo recomendable es que se pongan en dos LLC separadas, ¿ok? Para evitar que en el problema de uno se lleva la otra. Entonces, pero hay personas, por ejemplo, a un cliente que una vez le dije, mire, tiene ya, o sea, tiene casi $800,000 en propiedades aquí y usted las quiere dividir. ¿Por qué no las divide? Porque, o sea, empiece a comprarse para, no, yo estoy bien, puedo exponer esa cantidad. Cada quien sabe lo que quiere y lo que puede exponer, el riesgo que quiere exponer. Hay personas que no les importa, están bien con eso, pero hay otras que son mucho más cuidadosas. Entonces, se menciona esto porque hay que tener cuidado, porque está expuesto. ¿Okay? Lo otro en la corporación, Ernesto, una cosita más, es que cuando se vende la propiedad y se hace la distribución en la corporación, hay que ver de la manera en que se va a distribuir porque puede causar también impuesto de dividendos. ¿Okay? Menos que haya una liquidación de la corporación y lleva un proceso allí en donde la finalizas. Entonces muchas personas lo que hacen es que la liquidan, ¿ok? Y si van a comprar otra propiedad, crean una corporación nueva, ¿ok? Para evitar, aminorar allí lo que es la parte del dividendo. Okay, perfecto. Bueno, aquí vamos a unas preguntas que tienen aquí. La LLC, Diana, ¿cómo estás, Diana? ¿La LLC puede estar formada por dos personas solamente y ser familiares directos? Sí, pueden ser cualquiera. Puede ser esposo, esposa, pueden ser el papá, la mamá, los hijos, pueden ser los hijos, pueden ser hermanos. No hay problema en el grado de consanguinidad. Lo importante Después es que sea más de uno. dos. Exacto, mínimo dos. Exactamente. ¿Cuáles son los honorarios para las declaraciones anual de ganancia? O sea, hacer el filing de las LLC. Ok, bueno, mira, eso depende, porque depende primero cuántos dueños tiene. Depende también de cuántas propiedades tienes dentro de esa LLC, porque no es lo mismo preparar para una propiedad que para preparar 3 propiedades, ¿ok? También hay que hacer las declaraciones de renta de los miembros, entonces, esos son declaraciones de renta de no residente. Entonces, normalmente una LLC, digamos, sola, aquí normal, estamos hablando alrededor de 550, pero entonces depende de la cantidad de los dueños. Entonces, nosotros pues queremos trabajar pues, con estos grupos y entonces les hacemos un precio especial, pues agregándole las otras 2 o 3 declaraciones de renta y le hacemos un precio especial, ¿no? En vez de cobrarle 200, 300 por cada una de las otras, le vamos, qué sé yo, con 2 dueños, $650. Depende. Y como te digo, depende de la actividad realmente. ¿No? Y cada miembro tiene que tener tiene que sacar un número de identificación fiscal. Cada miembro tiene que tener lo que se llama el ITIN, ¿ok? Y ese es el número de identificación para las personas, es lo que equivale al número de seguro social, pero no está autorizado para trabajar. ¿Ok? Entonces es solamente un número para presentar la declaración de renta y esto es como inversionista. Entonces ese número hay que solicitarlo en el primer año que se presenta una declaración de rentas de estas personas. El servicio de la aplicación
normalmente son $250. Si vamos a hacer esto, como les estamos prestando el servicio de hacer las declaraciones de renta, de la compañía, lo demás, únicamente cobramos lo que a nosotros nos cuesta hacer esa aplicación, ¿ok? Y le agregaríamos $100 por cada persona que hay que solicitarle, en vez de los 250 por cada uno. Es como un valor agregado, pues, ¿ok? Ellos Dime. tendrían, para crear una LLC o para obtener ese número de identificación fiscal, ¿tienen que viajar aquí a los Estados Unidos? No, nosotros, pues, estamos autorizados por el IRS para hacer este tipo de aplicación del número. Se requiere una autorización del IRS. Tenemos un número de agente asignado para este tipo de trabajo. Entonces, nosotros prestamos el servicio por videoconferencia. O sea que si usted está en otro país, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Argentina, donde esté, ¿ok? No tiene que estar aquí. Después que podamos hacer una videollamada para hacer esa entrevista que la IRS requiere. Y la manera en que funciona es que nos mandan la copia del pasaporte que sea legible, que esté clara. Nosotros preparamos la documentación y entonces la entrevista simplemente es para verificar la información que está en el pasaporte y deben tener el pasaporte en la mano y mostrarlo en la cámara. Entonces es como la verificación de la información y las preguntas que se le hacen es para establecer la identidad de la persona. Y de allí, pues, se nos envía el documento original y nosotros nos encargamos de enviarlo al IRS para que les asignen el número. Entonces tenemos la facilidad donde sea que estén, podemos hacerlo así como estamos haciendo ahorita por Zoom, podemos hacer WhatsApp video, lo que sea más conveniente para la persona. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Los seguros cubren los litigios? ¿Cuál sería el costo de mantenimiento de cada corporación o sociedad? Bueno, hay personas que compran seguros, ¿ok? Sobre la propiedad. Obviamente, yo no estoy en el mundo de los seguros, no sé realmente cuántos son las primas de seguro. Hay personas que en vez de crear la sociedad dicen, no, yo pongo seguro de liability en mi propiedad, ¿ok? No sé qué tan altas sean las primas de seguro, pero sí, les cubre por cualquier litigio, pero no, digamos, entonces no quieren crear la sociedad porque dicen, yo tengo un seguro que me cubre si tengo algún problema. El asunto es que pierden de recoger los gastos que pueden recoger a nivel de una empresa. Pero para alguien que no quiere estar en el sistema, que no le interesa y no quiere estar en el sistema del IRS, es una muy buena opción. ¿Y cuál sería el costo de mantenimiento de cada corporación de la sociedad? Bueno, la corporación, nosotros no somos abogados. ¿Okay? Los abogados normalmente cobran entre $400 y $600 por tener la representación, crear la sociedad, hacer la representación todos los años y aparecen como residente, agente registrado, perdón. Entonces, nosotros podemos prestar el servicio de la renovación, ¿ok? Pero el dueño puede ser el agente registrado. Entonces, nosotros lo que cobramos son $250 por renovarla todos los años. Sí, más o menos el costo de la creación. Porque nosotros, sí, es prácticamente es la renovación. Realmente Exacto. la renovación, el costo, lo que Florida, el estado de Florida nos cobran son $150. Entonces, Sí. el tiempo de verificar que si cambia algo, la dirección, lo que sea, hacer los cambios online y hacer el filing. Pero nosotros no cobramos $400, $600 porque no somos los agentes registrados. Claro, o sea, la creación de la La corporación está creación alrededor de es eso, de aparte. $400 o $600 y Sí, anualmente hay que renovar la corporación, mantenerla vigente y eso está alrededor de $250. correcto, correcto. Aquí hay otra pregunta, Sonia, ¿cómo estás, Sonia? ¿Los miembros pueden ser hijos menores de edad? En este caso también deben declarar. Vale. Está ahí, se fue. ¿Me Sí, escuchas? sí. Sí. Los miembros pueden ser menores de edad y en este caso también tendrían que declarar. Mira, la verdad, en todos estos años, la verdad no es recomendable que los hijos menores de edad sean parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no pueden firmar los documentos que hay que firmar. Si hay un problema legal,
ellos no tienen, por decir así, no tienen voz ni voto porque no son mayores de edad, especialmente aquí. ¿Okay? Y aquí se tiene lo que es un guardián en ese caso. Entonces tendrían que poner un guardián sobre los hijos y todo este asunto que mientras los padres estén vivos, obviamente los padres son los guardianes, pero preferiblemente no. Quizás más adelante, cuando ya sean mayores de edad, pues no hay ningún problema. No es imposible, no es que no se pueda, pero es preferible no ponerlos y especialmente si son extranjeros. Ok. Una pregunta, si o cuál es la ventaja de tenerlo bajo una corporación, título personal, en el caso, bueno, Dios lo quiera, que muera el dueño. O sea, si está a título personal y muere el dueño, ¿cuáles serían el tema con el IRS o con el Departamento de Hacienda de aquí? Y si está bajo una LLC y muere uno de los dueños, ¿cuál sería la diferencia? Ok, aquí básicamente el asunto de tenerlo a título personal hay que mirar mucho el valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque los extranjeros únicamente, a diferencia de los que son de los ciudadanos y residentes aquí, tienen millones. O sea, se puede tener hasta 11,000, 12 millones, 11, 12 millones y está exento. Sin embargo, para los extranjeros, la única parte exenta son $60,000. De allí en adelante, el exceso del valor de la propiedad sobre los $60,000 está sujeto al impuesto de herencia. Y este impuesto de herencia, estamos hablando, son 42% de impuesto. Entonces, cuando usted fallece, y entonces lo que está dejándole es un problema a los que están, a sus hijos, a sus cónyuges, porque pues hay que pagar el impuesto. Porque estaba su nombre, hay que pagar el impuesto. O Entonces, sea, hablando así, claro, o sea, si está a nombre del papá de la familia y se muere, el 40% de la propiedad se lo lleva el Departamento de Hacienda. correcto, correcto. Entonces, estando bajo una corporación, se evita esto porque lo que tienen son las acciones. ¿Ok? Y quizás ni siquiera sean ellos a título personal, quizás sea hasta una empresa extranjera o sea otra empresa, qué sé yo. Entonces, es transferencia de acciones, ¿ok? Y no el asunto, porque es que las propiedades tienen sus parámetros bien específicos y tienen ciertas normas que hay que seguir a diferencia de las acciones. En el caso de las LLC, ok, se aminora la parte, claro, obviamente, si es un solo miembro, es como si fuera personal, ok, la exención 60,000 y más nada. Pero cuando son varios miembros, habría que ver caso por caso, si la propiedad está más o menos el mismo valor, qué sé yo, no debería haber gran problema en la transferencia, pero por ejemplo, si es una propiedad que han tenido por 20, 30 años y el valor ha subido un montón, entonces, para eso hay otras cosas que se pueden poner en pie desde el principio. Por ejemplo, un documento en donde muestre cómo se reparte la sociedad, qué le corresponde a cada uno, cuál es lo que, o sea, cuál es, digamos, cómo van a repartirlo, de qué manera, las acciones, todo el asunto, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hay que tenerlo desde un principio. Desde un principio hay que tenerlo bien claro para que de verdad no vaya a causarle problema a los que quedan por detrás, los que quedan, pues, acá con el problema encima. Ok. Otra pregunta que tiene aquí Diana. Perdón, pero ustedes crean la LLC y durante todo el año, además de las declaraciones, ¿hay algo más que hacer? Sí, fíjate, nosotros dentro de Capital Company hacemos lo que es la creación de la LLC y al final del periodo, Linet nos puede ayudar con lo que es la declaración de impuesto de esa LLC, ¿no? Lo que es sí, lo que es presentar la declaración de impuestos. A ver, es decir, no entendí la diferencia entre lo que cobran ustedes y los abogados. Gracias. En mi caso personal, soy divorciada y mi hijo casado. Su esposa también tiene que participar en la sociedad. En la sociedad, y corrígeme, Liné, participan las personas que ustedes deseen, ¿no? O sea, si quieres participar tú y tu hijo, no hay que agregar a la esposa del hijo, ¿no? O sea, pueden solamente las personas que deseen participar en la LLC. Eso es correcto. Es quienes ustedes quieran
que sea los dueños son los dueños. Una cosa a considerar, porque las cosas suceden, es pues a veces si hay algún, ni Dios lo quiera, hay un divorcio, entonces hay un problema porque la mitad le corresponde, pero ya eso sería a nivel de la jurisdicción de cada país. ¿Ok? Y bueno, aquí en Florida es mitad y mitad. Así que sí, en teoría sí correspondería, pues. Entonces, eso es lo que tiene que ver si va a invertir con su hijo. No estoy diciendo que se lleve mal con la nuera, pero hay que tener cuidado en esas partes porque sí es algo que puede ser un problema posteriormente. Claro, porque si está el hijo y se divorcia el hijo, ya eso sería independiente, ¿no? O sea, ya... Eso es la parte del hijo. Okay. La parte del hijo es la que está en juego. Ok, perfecto. Okay. Uh-huh. Bueno, Linet, yo creo que por ahora no tenemos... Si quieres, por favor, coloca tus datos en el chat, Linet, Okay. para cualquier duda adicional que tengan. Con mucho gusto. De todo modo, si te quieres, si te puedes quedar en la reunión, claro. Ahorita le vamos a dar el paso a Mauricio Ordóñez para que nos hable sobre los financiamientos para extranjeros. Y bueno, muchas gracias por darnos estos tips contables para inversionistas extranjeros. Y vamos a esperar a ver si hay alguna otra pregunta. Al final te la volvemos a retomar, Linet. Correcto, sí, y con mucho gusto, pues si tienen algunas otras dudas, como dije al principio, no hay una respuesta correcta en general para todo el mundo y cada quien tiene un caso diferente. Entonces, pues es bueno analizarlo siempre, ¿no? Y ver cuál es la opción que mejor le va a cada uno, ¿no? De acuerdo a su situación. Ok, bueno, y ya están pidiendo el contacto, coloca el contacto, Okay. Linet. Y bueno, okay. Mauricio. Épale, mi honesto. ¿Cómo estás, Mauricio? Una celebridad ya. No, chévere, chévere. Hoy buenísima información lo del INET, buenísimo. Gracias. Esa es la idea, dar un poquito de información aquí a los clientes. Bueno, Mauricio, una de las preguntas más importantes. Ahorita, durante el COVID-19, ¿están dando crédito para extranjeros? Sí, la respuesta es sí. Han habido cambios, obviamente, pero los bancos siguen estando muy líquidos y siguen prestando. Obviamente antes habían 53 bancos diferentes. Hoy ese número bajó, no porque se hayan quebrado los bancos como pasó en el 2008, sino porque dejaron de prestar hasta que pasara esto y eventualmente, me imagino, van a empezar a prestar. Pero la respuesta es sí, los bancos están muy interesados en prestar a los clientes internacionales. Buenísimo. Es muy difícil prestarle a un inversionista extranjero. Más o menos, ¿cuáles serían los requisitos? No es nada difícil. El estructurar un crédito a un cliente extranjero o internacional en realidad es un proceso simple y sencillo. La clave de que salga una aprobación del crédito es básicamente liquidez. Los documentos son muy sencillos. Los documentos es para verificar ingresos. La gran mayoría de los bancos solo piden una carta de un contable o de un escribano, como lo llaman en Argentina. Nosotros damos el ejemplar, es una pequeña carta diciendo qué hace, cuáles son los ingresos y por los últimos 2 años. Estos documentos nunca he tenido problema alguno en que me lo den. Hay otras nacionalidades como si no es nacionalidad, es de donde provienen ingresos. Entonces, ejemplo, en Venezuela, si no importa la nacionalidad, si tu empresa, si tu negocio está en Venezuela, van a pedir documentación extra para verificar ingresos por la situación país. No por ser venezolano o no, porque si nosotros tenemos muchos clientes que tienen nacionalidad venezolana y tienen empresa en España o en Panamá o en Colombia, no afecta esto. Es más un tema de dónde provienen tus ingresos. Ahí se pide un documento extra para verificar ingresos. Pero en realidad es liquidez. Aquí tiene que hacer sentido común que venga alguien, no importa del país que sea, y diga, voy a comprar, aquí está mi cuota inicial, aquí están los gastos de cierre o escrituración, y me sigue restando ahorros, sigo estando líquido. Entonces, eso es lo que quieren ver hoy los bancos. Y muchos bancos están
una de las cosas que ha cambiado es, quiero ver, digamos, la liquidez para aprobarte el crédito, perfecto, tu dinero puede estar en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en México, en Ecuador, donde sea, pero antes de la transacción, quiero que lo mandes a Estados Unidos. Entonces, eso ha sido un cambio, antes no era tan así, ha sido eso. Y un cambio extra que ha habido es, quieren que pongan un poquito más de cuota inicial. Antes habían créditos solamente con el 30%, yo diría que hoy en promedio son con el 40%, a diferencia de que si tienes los ingresos en Venezuela son con el 50%, ¿ok? Entonces, eso es un poco lo que ha habido. Un requisito entonces sería la carta de ingresos del contador, donde diga cuáles han sido tus ingresos en los últimos 2, 3 años. ¿Cuál sería otro de los requisitos que tendría que tener en cuenta? Una recomendación de una institución financiera, bien sea de la tarjeta de crédito, bien sea de la cuenta de cheques o de ahorros, bien sea que tuvo un crédito hipotecario en su país, bien sea que tuvo un préstamo de un automóvil, una institución financiera te debe dar una recomendación. Debe decir que tuviste o tienes una cuenta bancaria y la manejas a la entera satisfacción o bajo políticas del banco. La institución financiera tiene que recomendarte. Ese es el otro documento más difícil, que es muy Entonces sencillo igual. la carta del contador, la referencia bancaria, ¿algún otro requisito que tenemos que tener en cuenta? Sí, entonces, un recibo de agua, luz o teléfono, una copia de dicho recibo donde residen. La gran mayoría de los bancos exige visa, una copia de la visa o el pasaporte. El hecho de no tener visa quiere decir que van a castigar la tasa de interés, pero no quiere decir que no puedes tener crédito. Okay. Entonces, pero igual me van a pedir copia del pasaporte, si es necesario el pasaporte. O sea que... Ajá. Y los últimos 2 meses de los extractos o estados bancarios donde tiene el dinero en 1, 2, 3, 5, 6 cuentas bancarias, no importa. Debemos demostrar la liquidez. O sea que con la carta del contador, el recibo de servicio básico donde puedan determinar que vive en el extranjero, la referencia bancaria, los 2 últimos estados de cuenta y bueno, preferiblemente la visa, con esos 5 recaudos, ya básicamente, ¿qué porcentaje de posibilidad de aprobación tiene el inversionista extranjero con esos recaudos? 99%. O sea, la posibilidad es altísima. Es así. Entonces... Lo importante es tener ese 40% de inicial y esos requisitos para poder ya tener casi asegurado el crédito para extranjero, pues. Lo importante es tener el 40, lo importante es tener los costos de escrituración y cierres. Yo calcularía que está dependiendo del valor de la compra, dependiendo si es nuevo usado, está entre el 5 y el 8%. Y los ahorros me refiero yo a después, digamos, de hacer la inversión, si la cuota mensual, por decirte algo, es $2,000, los bancos quieren ver que sigues teniendo en tus cuentas bancarias 1 año, 2 años de dichos pagos. ¿Ok? Hoy uno de los motivos por qué están pidiendo esto es porque los bancos hoy están percibiendo llamadas, es que estoy en la Argentina, los bancos están cerrados, no puedo mandar dinero. Es que estoy en Colombia y tengo 65 años y no me dejan salir y no puedo ir al banco a mandar la transferencia. Entonces, a raíz de todas estas, digamos, problemáticas, los bancos aprenden y exigen que tengan el dinero en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos. Entonces, eso es un poco de dineros que van a necesitar. Si tienen los dineros, las cartas las van a conseguir. Vamos a sacar el préstamo adelante. Ok. ¿Qué tasas se está manejando ahorita para el extranjero de tasas de interés y los términos? Tenemos programas desde el 3,5%. Yo diría que en averaje la gran mayoría de los bancos están entre el 4 y 4.875. Yo diría muy pocos tienen por debajo del 4, pero hay. Y los créditos aquí son a 30 años. No importa la edad que tenga el cliente tuyo, tiene acceso a un crédito a 30 años. No hay seguro de vida obligatorio, como lo hay en nuestros países. Yo considero que eso es un ahorro. Los programas, hay muchos programas. Todo depende, digamos, del plan financiero que tiene tu comprador o el comprador que venga. Entonces, mucha gente me dice, Mauricio, yo voy a pagar este crédito en 3 años. Le estructuramos un préstamo con tasas de interés
más bajas a 3 años, pero la deuda es a 30. O lo quiero a 5, o a 7, o a 10. Nos acomodamos al perfil financiero y al plan financiero que tiene cada familia. Y no hay ningún Entonces, tipo de penalidades por pronto pago. depende de la institución financiera, a veces hay. No hay penalidad por abonos a capital. Hay penalidad, como sabes, Estados Unidos no le gusta que le paguen las deudas. Este es un país de consumo. Entonces, si yo voy y someto y digo, voy a hacerle un préstamo al señor Ernesto Pérez y lo va a pagar en 2 años, no le van a prestar a Ernesto. Claro. Entonces, es algo. Si llegase a haber una penalidad solamente por los 3 primeros años, no es una penalidad loca, es una penalidad de que el banco quiere sentir todo el esfuerzo que hice, no me pagó el préstamo rápido, te va a cobrar 1, Claro. 2 o 3% de multa nada más, pero no hay una penalidad muy grave. Pueden bajar la deuda, pueden abonar la deuda sin que los multen. Y la garantía del crédito sería la propiedad. O sea, el inversionista extranjero cuando da toda su documentación, cuando demuestra sus ingresos, el banco, ¿cuál es la garantía del banco para otorgar el crédito? Eso es uno de los motivos por qué a los bancos prefieren a veces prestarle a un cliente internacional que a nosotros los domésticos o ciudadanos americanos. Como hay un down payment, una cuota inicial o un enganche un poco más alto de lo que nosotros estamos acostumbrados a colocar, nosotros aquí viviendo en Estados Unidos, el banco se siente como y la garantía es el bien inmueble. Entonces, si ustedes tramitan digamos, una corporación con Linet, por decirte algo, que va a ser la dueña del inmueble, el crédito y el inmueble van a estar a nombre de dicha corporación. Si la corporación no paga, nosotros, digamos, firmamos una garantía personal, ¿ok? Entonces, la garantía también somos nosotros. Si en caso de que no podamos pagar el crédito y el banco reposee, como se dio un 40%, hoy los bancos precisamente se sienten muy tranquilos prestando, porque van a prácticamente a recuperar la inversión que hicieron. Entonces, la garantía que uno firma personal no la van a aplicar. Pero la garantía es el inmueble en su gran mayoría, lo que dejen, digamos, de pagar. Por decirle algo, pidieron una propiedad de 500,000 y pusieron $100,000, por decirte algo, de cuota inicial. Se pidieron 400,000 y el banco la reposee, la vende en la corte y vendió por $410,000, van a devolverle le tienen que volver, digamos, las vueltas, como decimos nosotros. Pero si vendió por debajo del capital que les prestó, supuestamente, uno debería pagar la diferencia. Es como funciona. Ok, vamos a un poco las preguntas que tenemos aquí. Ok. Si no se tiene la visa, ¿sirve el pasaporte europeo para solicitar el crédito hipotecario? Mira, los europeos tienen un documento que se llama el ESTA. Necesitamos el ESTA. Ese es como el permiso de entrar a los Estados Unidos. Se llama el ESTA. La gran mayoría lo tienen, entonces eso es como considerado la visa. Claro. ¿Y Y el tienen tipo de las mismas interés? tasas. El tipo de Las interés. mismas tasas de interés. Cuando tienes visa, tienes las mejores tasas de interés. Cuando no tienes la visa, lo consideran, digamos, una propiedad de inversión que nunca vas a venir al país, van a castigar la tasa de interés. Entonces, si es tu casa de vacaciones, entre comillas, tiene mejor tasa. Si tienes visa y es de inversión, la tasa sube un poquito, pero si no tienes visa y es de inversión, castigan la tasa un poquito más. Okay. ¿Cuáles serían así algunos errores que cometen los inversionistas extranjeros al pedir un crédito? Muy buena pregunta. No llamar a Ernesto Pérez, que conoce bien cómo es los clientes internacionales, entiende bien cómo son los proyectos acá. Deben de asesorarse de un agente inmobiliario que sepa entender qué es lo que pasa con las culturas latinoamericanas, qué es lo que pasa con los proyectos acá, que conozca el contador que es. Ese es de verdad el primer error, no conseguir un agente inmobiliario experto en clientes internacionales. El segundo error es, y es el más común, nosotros estamos acostumbrados al famoso cambalache o al famoso yaque o al famoso eso. Entonces, estamos acostumbrados a dar las cuotas iniciales de maneras a veces de no mandar de nuestras propias cuentas bancarias. Ejemplo, estás en Venezuela, en Colombia, en México. Entonces dicen, Ernesto, tú tienes una cuenta bancaria en Miami, me compré un apartamento en Lenar
tengo que dar $20,000. Yo te doy aquí el dinero en México o en Venezuela. Hazme un favor, gírale tú de tu plata al ENAR. Ese es el error más común. Los bancos no quieren ver que los depósitos de cuota inicial que exigen los contratos de compra y venta vengan de un tercero. Si llegan a venir de un tercero, de verdad toca demostrar que esta persona te dio el dinero en México, en Venezuela, en Colombia, donde sea. Toca hacer el tracking o el seguimiento de los dineros, de los fondos. El motivo es, nosotros después de la crisis del 2008, tenemos que mostrarle a un comité de crédito que no estás pidiendo el dinero prestado. Ese es el motivo número uno. No es que el dinero sea bueno o malo. Es que no estás sacando el dinero de una tarjeta de crédito. No estás sacando el dinero, te lo presta un amigo. Puedes sacar una hipoteca en tu país de origen demostrando de una propiedad que es tuya. Puedes sacar una hipoteca y es valedero. Pero no es valedero la tarjeta de crédito. No es valedero que alguien le preste el dinero para la cuota inicial. Y aquí consideran que si el dinero viene de un tercero, es un préstamo o no tiene nada que ver. Y el tercero no tiene que ver nada con la transacción. Ese es el motivo número uno de por qué se cae un crédito. En especial cuando te compran una propiedad en preconstrucción que va a estar en 2 o 3 años. Dicen, no piensan en eso. Entonces, el mensaje número uno es, todos los dineros deben de venir de la cuenta bancaria. Entonces, ejemplo, si este es el caso de verdad, que tú le vas a dar, digamos, hicieron un cambio de dólares en el país que es normal, que es como lo manejan nuestros países, deposítale el dinero en la cuenta de tu comprador y de ahí lo giren para el escrow del vendedor. Entonces, tiene que pasar por la cuenta bancaria del que está comprando la propiedad. Sí, definitivamente. ¿Okay? El segundo error es, digo yo, como explicó Lynette, no comprar a nombre de una corporación. El no proteger el patrimonio, el tener las propiedades a título personal, es algo que a los bancos tampoco les gusta. Los bancos quieren, digamos, que el cliente sea, en el buen sentido de la palabra y sin ofender a nadie, educado financieramente haciendo una inversión en los Estados Unidos. El banco dice, si el propietario que está a nombre personal fallece, eventualmente va a ser un problema. Pero si está a nombre de una corporación, la corporación no fallece. Entonces el banco sabe que no va a haber un problema muy grande si está bien hecha la corporación. Entonces, ese yo diría que es el otro error. Y el último error, no contar la verdad. Yo como siempre digo, yo soy el abogado que me dicen todo y yo sé qué decir y qué no decir. Entonces, aquí no les dé miedo de contar, mire, Mauricio, es que mi plan es este, yo tengo una propiedad acá, ahorita tengo la plata, pero estoy vendiendo la otra propiedad. Los dineros me los van a dar de esta manera, que se confiesen con uno desde el principio y todo va a salir bien. Aquí digámoslo, yo prefiero exagerar, por ejemplo, cuando hagan una apertura de una cuenta. Mucha gente le cierran las cuentas bancarias en Bank of America o Citibank. Mucha gente cree que por decir mucho le van a cerrar la cuenta. Al revés, yo prefiero exagerar porque ¿por qué cierran cuentas bancarias acá? Es porque aquí odian la mentira. Entonces, si tú, cuando abren una cuenta bancaria en Bank of America o Citibank o Chase, hay una persona haciendo preguntas. Y la gran mayoría de las preguntas son, señor Ernesto, ¿usted va a hacer cheques? Y todo el mundo se asusta. De pronto no, solo 1 o 2. Señor Ernesto, ¿usted va a mandar transferencias bancarias? ¿Va a utilizar transferencias? Y todo el mundo cree que dice, si llego a decir que sí, no me abren la cuenta. Al revés, digan, sí, voy a usar cheques. Puede que un mes no utilice ningún cheque, puede que el otro mes utilice 100 cheques. Puede que un mes no haga una transferencia bancaria, puede que otro mes sí, porque mi intención es comprar propiedades acá en los Estados Unidos. Puede que un mes no compre, puede que el otro mes compre 5. El hecho de dejar saberle al sistema, esto alimenta en el sistema. Entonces, si manda Ernesto en un mes, no hizo ninguna transferencia bancaria, pero en el mes siguiente hizo 4 y resulta que cuando abrió la cuenta dijo que solo iba a hacer 2, el sistema, el algoritmo del sistema detecta que hay una mentira y ahí es cuando cierran las cuentas bancarias. Lo mismo en los créditos. Confiesen todo, digan todos desde el principio que nosotros estamos para escuchar
y para dejarles saber al analista de crédito qué decir y qué no decir. Recuerde que nosotros lo que tenemos que hacer es traerlos a ustedes al sistema americano, no llevarlo al sistema americano a ustedes. Entonces mucha gente me dice, es que a mí en Colombia a mí no me piden eso, es que, es que yo aquí en Colombia lo hago así, es que en México a mí no me piden. Sí, allá no, acá es diferente. Entonces, piensen que quien los va a aprobar es un analista de crédito americano que no sabe dónde queda Colombia, que no sabe a duras penas dónde queda Venezuela. Es la tristeza de esto. Es un analista americano que está en Washington, que no ha salido de Washington y que lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que esta persona en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en España, en Italia, va a pagar el crédito. Ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que aprueba el analista de crédito, Ernesto. Ok, otra pregunta que tengo aquí. Para una propiedad de $200,000, tengo que tener 100,000 más cierre, más 2 años de cuota, de reserva. Ok, para poder tener las mejores tasas de interés, la propiedad debe costar $250,000. ¿Ok? Para poder obtener las mejores tasas de interés. Si compras una propiedad de 200,000, quiere decir que el préstamo va a bajar de $150,000. Entonces, los bancos no quieren prestar por debajo de $150,000. Los que prestan por debajo de $150,000 les suben la tasa de interés. Siempre hay una solución. Yo siempre digo, siempre hay una solución. La diferencia es que si no estás en el cuadro donde están los mejores términos, ¿qué afecta? La tasa de interés. Entonces, si compras, voy a poner el ejemplo más bien con $250,000. Si es una compra de $250,000, el 40% de $250,000 son $100,000. Aparte de los $100,000, tienes que tener los costos de cierre. Calculemos que los costos de cierre son el 8%. ¿Ok? Entonces, de digamos, los $100,000 más este 8% es la inversión que vas a hacer en dineros tuyos. ¿Ok? Entonces, cuando el crédito es de $150,000, más o menos quedas pagando $1,500. Entonces, lo ideal es por lo menos tener... ¿Perdón? ¿Esos $1,500 qué componen? Muy buena pregunta. Eso compone la hipoteca. Por cada $100,000 son $468 al mes más o menos. Entonces, incluye el pago mensual de la hipoteca principal más interés, más el impuesto de la propiedad, lo que en Venezuela llaman el derecho de frente, lo que en Argentina llaman el ABL, lo que en Colombia llaman el impuesto predial, lo que aquí llamamos el property tax. ¿Ok? Entonces, está incluido porque cuando tú tienes un crédito hipotecario con un banco regular, el banco se encarga de pagar el impuesto de la propiedad y te recauda una 12ª parte. Entonces, en este pago está una 12ª parte del predial si hay seguros o si hay el mantenimiento del condominio o de la administración del condominio. Todo el valor total, yo diría, para hacer un cálculo rápido, cuando no me puedas conseguir o algo, es de lo que tú pidas prestado, es más o menos el 1%. Entonces, si pides prestado 200,000, es 2,000. Si pides prestado 300,000, es 3,000. Entonces, el banco quiere ver, si tú vas a pagar $2,000 al mes, quiere ver, Ernesto Pérez, que vive en Venezuela. Entonces, me tiene que demostrar que él tiene $24,000 o $48,000 que le sobran, que los puede dejar en el banco y se los puede llevar después. Entonces, es algo que le sobra. Es solamente para la foto al cierre, o sea, a la escritura. Pues, es para la foto, exactamente, para que tú el día de mañana, si dejas de pagar, no le digas al banco, es que yo vivía en Venezuela y en Venezuela es muy difícil sacar el dinero. Entonces, en ese momento, la foto, años después, el banco te va a decir, pero es que usted cuando compró sí pudo, porque ahora no. Entonces, no es una excusa. Okay. Eso es. En el cierre de la transacción, cuando se giran los fondos, ¿se pide alguna documentación para justificar el origen de los fondos? Sí, se pide una copia del extracto o estado bancario de donde salió en ese mes. Entonces, si te compraron a ti una propiedad, ejemplo, vendiste una propiedad en Lenar y la vendiste hace 8 meses y los dineros los dieron hace 8 meses. Entonces,
me tienen que mostrar el extracto o el estado bancario de hace 8 meses donde salieron los 5, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, por poner un ejemplo. Pero, Entonces se pide ese extracto. claro, pero la entrada de ese dinero a la cuenta no, o sea, no piden el origen de, o sea, piden el origen del fondo de que el inversionista extranjero transfirió el dinero a la constructora aquí en los Estados Unidos, pero no piden cómo le llegó ese dinero al inversionista extranjero, ¿no? Depende del banco. Hay unos bancos que sí, entonces ahí te diría, hay un depósito grande, Exacto. explícame los depósitos grandes, entonces me dicen, no, es que vendí un yate, muéstrame, o vendí una vaca. Eso es muy fácil a veces de justificar, o se hace si estás en el mundo de ventas, en el buen sentido de la palabra, se inventan un pagaré de vendí algo, me dieron una comisión, es sustentarlo que no es prestado. Eso es lo que tenemos que hacer. A lo que es exacto, que sustentar algún movimiento inusual en la cuenta. Correcto. No es mejor. Puede ser la cuenta, puede ser tu cuenta de tu empresa o puede ser tu cuenta personal. Okay. No es mejor que el comprador vaya directamente a su entidad financiera y solicite el crédito hipotecario, que se conoce como hard money. Sí, a ver, sí pueden ir directo a un banco, sí pueden ir directo a un banco. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que yo no gano dinero. Segundo, se van a ahorrar algo de dinero, sí, se van a ahorrar algo de dinero. Pero todo lo que ustedes le digan al empleado del banco no lo puede omitir. ¿Ok? A diferencia que si utilizan a alguien como Q Capital, si utilizan a un Mauricio Ordóñez, yo sí puedo omitir, dejar de presentar cosas. Pero cuando ustedes van a un banco directamente y le muestran un documento o algo, o se lo mandaron por email, no lo pueden omitir. Y al cabo de los meses les cancelan el crédito. O sea, todo va pasando bien y al final que hacen el due diligence, porque todos los bancos hacen un control de calidad y encuentran algo, cancelan el crédito. Y definitivamente. El hecho de ir a un banco que solamente tiene un programa, una opción. El hecho de venir a nosotros tienen muchas opciones. Entonces, si no caben en el banco A, van al banco B. Entonces, yo tengo un abanico de bancos que cada perfil financiero es diferente. No todos los bancos caben en todos los bancos, ¿ok? Entonces, un poco eso. Personalmente he tenido malas experiencias cuando el cliente va directo al banco porque casi siempre hay que terminar donde Mauricio Ordóñez, que es el que le salva la compra de la propiedad, porque cuando van a estos tipos de bancos, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, no es la mejor opción para un inversionista extranjero, ¿no? Entonces tratan de comenzar el proceso y al final terminan declinándolo y perdiendo tiempo, perdiendo esfuerzo, y ahí igualito hay que terminar donde Mauricio Ordóñez para que salve la compra de la propiedad. Bueno, nos está pasando ahorita. Correcto, exacto, nos está pasando ahorita. Entonces hay bancos que no les gustan las propiedades nuevas, que al principio no lo dicen, se enteran en el camino, pero en el camino ya al final. Hay ciertas cosas que los bancos no dicen al inicio y muchas de las veces es porque el loan officer, el Mauricio Ordóñez, que trabaja en el banco directamente, no es especialista en extranjeros, como dijiste tú, o en inversionistas o en la casa de vacaciones de un extranjero. El que trabaja en un Banco of America o en un banco en los Estados Unidos, su especialidad es préstamos para domésticos. Esa es la especialidad, la verdad, no para extranjeros. Entonces, es un poco el por qué yo recomiendo utilizar a alguien como yo o una empresa como la mía, es porque estamos del lado de ustedes, esa es la otra. El empleado tiene un salario, sale o no el crédito, el loan officer del banco no pierde nada. Nosotros, si no sale el crédito, no ganamos. Entonces, la intención nuestra es de que salga el crédito y de que el cliente quede contento y el día de mañana nos refiera al primo, a la hermana, al que sea. Ese es como el trabajo nuestro, igual como el tuyo, Ernesto. Igual, el tuyo también es estar del lado del cliente, que tenga a los mejores términos hipotecarios posibles, que tenga la mejor contadora, para que tenga la mejor experiencia de una transacción cuando no resides en este país o cuando no eres experto en hacer crédito hipotecario, porque tu negocio es otro. Tu negocio está en otra cosa, no en hacer créditos o en comprar o vender propiedades. Total. ¿Qué se conoce como hard money? Hard money es una alternativa de crédito que es inversionistas privados. Yo personalmente pongo mi propio dinero en esto.
y tengo inversionistas que hacen esto. Cuando no cabes en un perfil financiero de un banco, ¿por qué? Por lo que hablamos al principio, no diste los dineros, compraste pongo de nuevo el ejemplo de Lenar. ¿Por qué pongo el ejemplo de Lenar? Porque yo sé que tú vendes Lenar, porque yo soy, mi compañía, digamos, está tan bien posicionada porque Lenar nos escogió para ser uno de sus preferred brokers. Lenar es la compañía más importante. Lenar son propiedades de preconstrucción. Tenemos un webinar con ellos el miércoles que Es viene. buenísimo. Entonces, Lenar, por ejemplo, tú puedes comprar una casa de Lenar que esté en un mes o esté en 6 meses. Entonces, lo que explicaba al principio que me hiciste la pregunta, uno de los errores es los dineros al inicio de la transacción no salieron del comprador. Ahí automáticamente en el 90% de los bancos no cabes. Entonces, aquí donde viene el hard loan o el private loan o el bridge loan o el préstamo puente en español, que es no preguntan de dónde viene el dinero. Entonces, te van a dar un préstamo a corto plazo sin muchas preguntas. Quien avala en 100% el crédito es la propiedad. Lo que se analiza es la propiedad y se le hace un world check del cliente que no tenga, o sea, algún problema aquí, sobre todo en Estados Unidos, que no tenga ningún problema legal en Estados Unidos. Y se le presta a unas tasas mayores a corto plazo. Normalmente estos créditos son o para el que me dice Mauricio, se me presentó una oportunidad, no tengo 30, 40 días para cerrar. Ernesto me presentó esta casa que costaba 380,000 y vale 320,000, pero no nos dan 30 días para cerrar. Ahí entonces entramos porque estos préstamos se hacen en 8 o 10 días. Entonces hay varios factores, no solamente porque no diste los dineros. Hay muchos clientes que me dicen, Mauricio, yo no quiero que me preguntes mucho. Yo no quiero que me pidan la carta del contador. Yo esto lo voy a pagar en 2 años. Y se le ofrece este tipo de programas. Entonces, es un tema rápido o para el que quiere comprar y revender propiedad rápido. Compró propiedad rápido, la maquilló y la revendió. Este tipo de alternativas funcionan para esto. Okay. Los bancos solo trabajan con sistema francés. Primero se paga todo el interés y al final todo el capital. Sí, buena pregunta. Sí, es el sistema francés. Sistema francés a 30 años es así, Ernesto. El sistema francés quiere decir que, digamos, el pago nunca es el mismo para principal o interés. El sistema francés es más para interés o es más para capital. A 15 años, cuando haces un crédito que se pueden hacer a 15 años, desde el pago 1, siempre abonas más a capital que a interés. Pero nunca es igual. Por eso es que el sistema francés se llama el sistema francés. No es un pago, yo pago 1,000 y va 500 para capital y 500 para interés, constantemente no. Pago, depende del año, pero a 30 años pagan mucho más interés al principio. En el pago yo diría que es en promedio un 20% de capital, 80% de interés. A 15 años, si el programa es amortizado a 15 años y que se tiene que pagar en 15 años, yo diría que es mucho más a principal que a interés. Okay. Si un cliente le entrega toda la documentación a Q Capital y Marisa informa que el crédito fue negado, se le muestra un rechazo al cliente, es decir, un decline. Sí, siempre nosotros normalmente hacemos, con Ernesto lo hacemos mucho, eres amigo de que precalifiquen primero a un cliente antes de que le muestres una propiedad. Con una sola llamada de teléfono, no necesito ningún documento, preguntar cuánto te ganas, cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias. De esa manera precalificamos, ¿ok? Y si me cuentas la verdad y me estás diciendo me gano tanto y tengo tanto dinero, expedimos una carta de precalificación que dice, de acuerdo a nuestra conversación con José Urbina, nos dijo esto, él califica para una compra de 450 y un crédito de 300,000. Esa carta se la damos a Ernesto y Ernesto utiliza ese aval para decir al vendedor, yo ya tengo un cliente precalificado por una institución financiera. Nosotros somos una institución financiera. Okay. Ya el proceso del crédito, que son los 5 documentos que hablamos, se tarda 30 días. Desde el día que me dan toda la documentación completa,
se tarda unos 30 días en tener lo que aquí en inglés se llama un loan commitment. Es una aprobación por escrito de un comité de crédito americano que dice: el señor José Urbina está aprobado por lo que yo lo precalifiqué. Entonces, eso lo avala, ya hay una aprobación física, entonces después, 15 días después, está el desembolso de los dineros. Es un poco como funciona el proceso. De 30 a 45 días después de que nos dan toda la documentación para tener las mejores tasas de interés. El préstamo privado es diferente, que es lo que hablamos en 8 o 10 días. No se pide mayor, llenar una aplicación, no se pide mayor cosa. Okay. La otra pregunta, ¿se puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos desde el país de origen sin viajar? Sí, estamos haciendo cierres sin que estén acá. Yo siempre, a veces termino mis charlas cuando las hacemos, Ernesto, hoy no hay excusa de invertir en los Estados Unidos. No estoy terminando la charla, no. Entonces, no estoy terminando la charla, pero siempre digo, mira, no hay excusa de invertir en los Estados Unidos. No tienen que estar aquí para comprar una propiedad. No tienen que estar aquí para aplicar para un crédito. No tienen que estar aquí para cerrar el crédito hipotecario y para cerrar la transacción de la compra y venta. Y no tienen que estar aquí para la apertura de la cuenta bancaria si tramitan el crédito con los bancos que nosotros manejamos. Si quieren abrir, quieren aperturar una cuenta bancaria y no hacen un crédito conmigo, yo no soy la persona de aperturar estas cuentas. Más ahora, digamos, quieren ver la persona física si lo único que quieren hacer es aperturar una cuenta. Pero por el hecho de hacer el proceso y el trámite de crédito, nosotros obviamente estamos analizando a la persona y le van a aprobar un crédito y por ende no tiene que venir para que le hagan la apertura de la cuenta. Interesante eso. ¿Puedo sacar los 150,000 pero para 2 propiedades? Eso yo creo que viene con la pregunta. No, en Colombia dicen cada niño con su boleta. Cada crédito es un monto. Cuando compras más de 5 propiedades, es un préstamo comercial. Ahí, digamos, las propiedades sí pueden costar $150,000 cada una, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos un blanket mortgage sobre 5 propiedades o más. Ahí quien avala el crédito es el inquilino, no el dueño de las propiedades. Si compras una sola propiedad, quien avala el crédito es el dueño, digamos, si es una corporación y si detrás de la corporación es Ernesto el dueño, Ernesto es quien avala el crédito, que son los 5 documentos que dimos. En el préstamo comercial toca dar los 5 documentos, pero puede que tus ingresos no califiquen. Quien avala el crédito es los inquilinos. Por aquí creo que está Sonia. Sonia es una dura en compras y ventas en propiedades comerciales. De hecho, tiene una pregunta, que si hacen préstamos comerciales para extranjeros. Hombre, saludando a Soniecita, que la estimo mucho y tenemos mucha historia de negocios juntos. Viajamos por muchos años juntos a Venezuela. Ella me presentó a Venezuela. Ahí conocí a Ernesto también y a mucha gente. Sí, ¿y cuál es la pregunta de Sonia? Préstamos comerciales para extranjeros. Sí, se hacen préstamos comerciales. Es algo que el COVID-19 está afectando mucho. Es algo que los bancos están siendo más cuidadosos hoy, porque como lo dije ahorita, quien avala el crédito es el inquilino. Si el inquilino, no importa digamos en el campo que esté, no está pagando, entonces va a ser difícil aprobar el crédito. Digamos, yo diría que la propiedad que más le apetece a los bancos son los edificios multifamiliares, como lo que estamos hablando ahorita, de 5 unidades en adelante. ¿Por qué? Porque aunque digámoslo, puede el inquilino no pagar, el rentar este tipo de propiedades es más fácil que el rentar un local comercial. El local comercial se van a fijar mucho en el inquilino. Ejemplo, que no es un buen inquilino, con todo el respeto, las manicuristas. Las manicuristas manejan mucho cash, mucho efectivo. Entonces, es muy difícil avalar a esta persona. Entonces, el contrato es uno, pero si el inquilino es mi compañía, por decirte algo, que estamos en el mundo de hipotecas, me van a analizar a mí.
no solamente el contrato del IS, van a analizar a Q Capital. ¿Qué tan fuerte es Q Capital? Q Capital es una empresa existente, no existente. La industria de Q Capital, si viene una pandemia, va a sufrir, no va a sufrir. Este tipo de cosas afecta. Entonces, como digo yo, la respuesta es sí existen los préstamos comerciales, sí está el inmueble involucrado. Los bancos están siendo más cautelosos. Ejemplo, una oficina. Nosotros antes financiábamos mucho oficinas que tenían un solo inquilino. Van a ser más cautelosos por esto, digamos, de la pandemia, que la gente no está ocupando la oficina. Entonces van a fiarse mucho en el inquilino. ¿Quién es un buen inquilino? Un doctor. Los centros médicos, si ustedes alquilan una oficina a un doctor, es un buen inquilino. Yo diría que cada mundo tiene su perfil, entonces sí hay créditos y son apetecidos por los bancos también. El monto a prestar a una casa o un apartamento, yo te digo, podemos llegar hasta el 65% de financiamiento. En una propiedad comercial también, pero la propiedad comercial, el inquilino es quien sustenta. Si podemos llegar al 60, al 50, al 30, al 20. La renta es ingresos contra la hipoteca. Es quien nos va a dar un factor, digamos, un debt to service ratio, y voy a decirle al comprador de Sonia, sí, esta propiedad califica para tanto, entonces sí se puede hacer el crédito. Okay. Aquí pregunta Leandro, de lo que uno pide prestado, ¿cuánto es el monto? ¿El 10% dijo? No, yo creo que aquí lo que dice es el 1% más o menos para calcular la cuota mensual, ¿no? Sí, es como para que hagan un cálculo rápido, o sea, ahí vamos a ir a la fija, es un poco menos, Perfecto. pero vamos a ir a la fija. Entonces, si mañana te llaman Ernesto y quiero comprar una propiedad de inversión, tengo $100,000, entonces le dice, ok, vamos a comprar una de 300, financiemos 200, van a quedar pagando 2,000, el inquilino paga 2,000. Entonces ahí es donde tú haces un cálculo rápido. Si es una llamada por la noche o algo, no me consigues, hacen un cálculo rápido. Lo mismo para con el cliente, porque mucha gente dice, ¿cuánto quedaré yo pagando? Mucha gente me dice, yo no le creo que me van a prestar, para empezar. Entonces, y en nuestros países, el único es Chile, las hipotecas son dobles dígitos. Aquí no. Lo bueno de Estados Unidos para con todas las nacionalidades es que cuando la Reserva Americana baja las tasas de interés, las baja también para con los clientes internacionales. Los clientes internacionales tienen la misma tasa de interés que tiene Ernesto o Sonia, por poner un ejemplo, que somos residentes o ciudadanos, cuando compramos una propiedad de inversión. Es la misma tasa de interés. Cuando nosotros tenemos mejor tasa de interés es cuando es nuestra casa primaria, porque podemos reclamarla. Está en nuestro hogar, esto es nuestro hogar primario. Tenemos un beneficio de ser nuestra casa primaria contra los clientes internacionales. Pero cuando compramos una propiedad de inversión con inquilino, nosotros es el mismo programa. Okay. Para compra de propiedades como fincas, ¿son los mismos intereses y es el mismo 40% de inicial? Depende. Si la finca la vas a utilizar para trabajar, es un préstamo comercial. Si la finca tiene una casa buena que puedes vivir, es una buena casa, entonces se estructura como una propiedad, puede estructurarse como tu propiedad de vacaciones. Y también es con el 40% en general. Sí. Okay. ¿Qué es mejor, un crédito de 15, 20 o 30 años de plazo? Si me preguntas a mí si yo tengo que tomar la decisión, si es una propiedad de inversión, yo la hago a 30 años porque por un tema de flujo de caja. Correcto. Entonces, obviamente a mayor plazo, la cuota inicial es más baja. De pronto, si vas en este momento, que es un momento de refinanciar, si es tu casa primaria, si tienes clientes domésticos y tienen hoy un crédito a 30 años, yo sí recomendaría hacerlo a 15 años. Entonces, puede que se suba el pago un poquito, pero vas a conseguir mejor tasa de interés que a 30 años y en lo que hablamos del sistema francés, vas a pagar el crédito de tu casa más rápido, porque es tu casa, no es tu propiedad de inversión.
Sí, pero para Entonces, inversión, como dices tú, es mejor a 30 años. es mejor a Flujo 30 de años. Sí. caja, o sea, los pagos mensuales van a ser menores y te va a dar un mejor flujo de caja. Y no te tienes que quedar 30 años con la deuda. Entonces es mucho, todo el mundo me dice, no, pero es que yo tengo 60 años y 30 años. No, no, es que la historia dice que los clientes internacionales pagan los créditos de 5 a 7 años. Bien sea porque no les gusta el crédito o bien sea porque te vuelven a llamar Ernesto. La propiedad que compré hace 5 años de 300,000 vale 350. Haceme un favor, tengo ya ahorita un poco más, he bajado la deuda, tengo dinero a favor, véndemela y mejoran la propiedad. No, no es porque cancelen solo el crédito. Entonces, es a 30 años y lo que siempre decimos que hablamos con tus clientes, trabajen con el dinero de otros. ¿Para qué trabajar para qué invertir su propio dinero si tienen acceso a tasas de muy baratas a 30 años? Es dinero regalado. Entonces, es la manera como las riquezas americanas incrementan su patrimonio familiar con el dinero de otros. Sí, definitivamente, es lo que yo le digo. Ahorita las tasas de rendimiento por alquiler son más altas que lo que tienes que pagar por interés al banco. Entonces, ya tú con el dinero que te está prestando el banco, ya tú estás ganando dinero sobre ese dinero, porque las tasas de rentabilidad que te está dando por el alquiler de la propiedad son más altas que lo que le estás pagando de interés al banco. Entonces, es Correcto. Y obvio tener... quitémonos la mentalidad latinoamericana y trabajemos con el dinero del banco. Entonces, en vez de tener una inversión, tengamos dos y tres. Y es un poco como lo que yo pienso. Ya si es un tema de comprarse una propiedad y tenés que vivir con ese arriendo, es otra historia. Y ahí tú vas a hacer los análisis, es otro tema. Pero si no necesitas vivir en este momento de eso, cómprate dos, vela pagando y eventualmente vivirás de esos arriendos a corto plazo. Sí. Préstamos para propiedades de short term rental. Ahí es donde los bancos han castigado un poquito este tipo de propiedades, llamémoslo así. Sí existen, no al 60, al 50%, pero ahí es donde entra un poquito también la solidez financiera del cliente como tal. Como digo yo, entre más dinero me muestren, yo puedo negociar mejores términos con los bancos. Toca analizar la propiedad, toca analizar varios factores. El tema más afectado es el turismo. El tema más afectado es que hoy los hoteles no están trabajando. El tema Airbnb no está funcionando prácticamente. Entonces, el banco va a decir, Ernesto, ¿quieres que te compren, te preste para una propiedad de que la vas a poner en Airbnb? Y explícame cómo si hoy no hay. Hoy no hay. Entonces, cuando esto se normalice, volverán los bancos con las mejores tasas a prestar. No hay tantas alternativas como si te compras una propiedad y la vas a arrendar cada 6 meses. No hay tantas alternativas, hay pocas, pero hay soluciones. Yo siempre digo que hay solución. Es caso por caso. Entonces, siempre hay solución. Siempre hay solución. Aquí, bueno, Alejandro, vi que entró un poco tarde. ¿Cuáles son los requisitos para la hipoteca? Bueno, eso realmente son 5 requisitos indispensables, que es la carta del contador de tu país de origen, los 2 últimos estados de cuenta bancario, una referencia bancaria, un recibo básico donde llegue tu dirección que eres extranjero, que vives en otro país que no es Estados Unidos, y la visa para poder conseguir mejores tasas. Entonces, bueno, definitivamente es el momento de pedir prestado porque el dinero, las tasas de interés están bien bajas y definitivamente uno puede hacer dinero con el dinero del banco en estos momentos. Mauricio, 1.000.000 de gracias por tu conocimiento. Si quieres colocar tus datos, bueno, de todos modos, yo ahorita les envío. Sí, claro, tenemos un canal. Una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado es que nos tuvimos que reinventar. ¿Okay? Lo que estamos haciendo ahorita, esto ha sido muy bueno porque nos ha, digamos, a los que trabajamos en el mundo de ventas, esto nos hace llegarle más fácil a la gente. Como dije antes, el hecho de no poder venir acá no quiere decir que no puedas hacer inversiones en este país. Entonces no es una excusa, yo no lo veo como una excusa, es que voy a esperar a que pueda ir allá. Si espera, las cosas cambian y pierden oportunidades.
pero la reinventada nos tocó hacer un canal de YouTube, nos tocó hacer webinars. Hay un canal mío en español que se llama Mauricio Ordóñez con ñ y con Z. Hay muchos Mauricio Ordóñez, no sabía que había muchos Mauricio Ordóñez en YouTube, pero están encaminados solamente a, digámoslo, a la comunidad de habla hispana, que estamos dando tips y estamos, digamos, de este tipo de webinars. Los webinars que hemos hecho a veces los hemos subido ahí, los subimos ahí. Y es para que los utilicen. Si ustedes quieren utilizarlo y reunirse con la familia y verlo, utilícenlo. Usted en el mundo, digamos, Ernesto o Sonia, si quieren hacerle rebranding y mandar algo de ustedes con ese video, es algo que hemos tenido que hacer. Entonces estamos incrementando un tema de las redes sociales y que todo el mundo tiene acceso y bueno, reinventándonos un poco, agradeciendo a Ernesto porque me invitaste, a Sonia que por ahí la veo, que muchas saludos a la familia, veo que ya los muchachos pues están grandísimos y a diversificar en dólares, mi Ernesto. Sé que estamos todos en esta tarea, Sonia, Ernesto, varios que conocemos aquí. Creo que vivimos en este país felices. Este país, lo bonito, digamos, de Miami es que es lo más cercano a Estados Unidos y nos dio la mano, y tú no tienes que ser un profesional, tienes que ser trabajador para sacarla adelante en este país. Y si no vives en este país también puedes hacer inversiones acá, puedes comprar asesorándose de la gente que se tiene que asesorar y no hay nada más importante que hacer inversiones en dólares. La moneda del dólar es lo que manda en el mundo. Puede que tengamos un presidente loco, puede que tengamos todo lo que sea, pero el dólar manda. En esta ocasión, en esta crisis, nos ayudó el gobierno a las empresas, nos regaló dinero. Eso es muy importante. Si viene otra oleada de esto, nos va a volver a regalar dinero. Y eso quiere decir que podemos seguir manteniendo a nuestros empleados. Y si yo mantengo a mi empleado y le paga renta a uno de ustedes, quiere decir que la inversión que ustedes hagan, por el hecho de que el gobierno americano está ayudando, esta persona les va a pagar la renta a una propiedad que ustedes tengan, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, la economía sólida de que cuando hay un problema nos ayudan. Entonces, de nuevo agradezco. Bueno, aquí la última pregunta, Alejandro, bueno, que llegó tarde, pero bueno, las tasas de interés están alrededor del 4,5%, ¿no? Para extranjeros. En promedio. Si tengo cualquier pregunta adicional, Alejandro, ahí te coloqué mi dirección de email y mi teléfono y te la puedo aclarar. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. No, mi Sonecita, ustedes, espero que la familia esté bien, se cuidan mucho, muchos negocios, a los clientes de ustedes, y aquí hay varios, y a invertir, no esperen, si se quieren precalificar con mucho gusto, yo no estoy solo, yo tengo atrás una empresa donde tengo unas niñas que me respaldan el tema de processing, tengo loan officers, digamos, disponibles, mientras estoy aquí, pues tengo otros 2 socios, Ernesto y Sonia los conoce, entonces si no me consiguen, hay alguien más que los puede, digamos, atender. Y de nuevo, muchas gracias y aprovechen este país que es magnífico para hacer inversiones con buenos asesoramientos. El miércoles que viene vamos a tener otro webinar. Vamos a estar con los representantes de Lennar y Terra, una de las constructoras más grandes de los Estados Unidos y con excelentes opciones de inversión. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Mauricio. Gracias, Linet, por esa información súper valiosa y esos tips contables. Con mucho gusto. Y bueno, hasta luego y nos vemos el miércoles que viene.